marca de reloj que usted conoce. Esta marca es Glycine. Y como siempre hago en mis comentarios, trato de abordar un poco la historia de las diferentes marcas que vamos a tratar aquí. En este caso, Glycine, fundada en 1914 por el señor Eugen Meylan, ha estado produciendo relojes en su fábrica en Viena, Suiza. Muy pronto logró producir movimientos extremadamente precisos, pequeños, en relojes de mujer. Permitió a Glycine poner en el mercado los mejores movimientos en miniatura, revestidos de preciosas cajas de oro, platino y a menudo tachonadas con diamante. Glycine así se convirtió en un proveedor a personas ricas, pudientes, que tuvieran dinero, particularmente en Inglaterra y en América. Sin embargo, Meylan no se detuvo allí. Sobre los años 1930-1939, alrededor del 31, presentó al mercado mundial un reloj automático completamente de su propia invención, que lo llamó el Glycine Eugen Meylan S.A. Glycine aceleró la producción y presentó rápidamente una gama completa de relojes automáticos, utilizando las tecnologías avanzadas para aquel momento. Sobre los años 1950, alrededor de 1952, nació el movimiento de los famosos cronómetros Vacuum, relojes conocidos por su increíble resistencia al agua y a los golpes. En 1953 nace la línea Ayman. Se presentó al mercado mundial e inmediatamente recibió una entusiasta bienvenida. Ahora, además de la hora local regular, la hora mundial estaba disponible en un vistazo. La línea Ayman nunca ha estado ausente de la selección Glycine y es hoy más que nunca la punta de lanza de esta gama. Las cosas no estaban bien para la marca, y es cuando nos enteramos que un domingo 14 de agosto a las 8 de la noche en Londres del 2016 se firmó el contrato de venta de la marca Glycine con todos sus activos, la fábrica en Suiza y sus máquinas. ¿A quién fue vendida? Pues a Invicta Watch Group. Los dueños de Invicta manifestaron que la marca iba a mantenerse en su mismo lugar, que iban a hacer producciones en sus mismas fábricas, no iban a intervenir en la forma y en la manera en que ellos eran sus movimientos, sus relojes, etc. Por tanto, podemos ver hoy un Glycine en la actualidad hecho en Suiza, con las mismas consideraciones de hace muchos años atrás. Por eso tuve la oportunidad de comprar este reloj. Bueno, Glycine está fundada en 1914. Disculpen la demora, pero es que para mí es importante la historia. Pueden ver el reloj aquí. Es un Glycine 0060, que podemos ver. 1914. 50 aquí. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre las características fundamentales que podemos apreciar en este reloj. Caja de acero inoxidable, la pueden ver. Caja. Bisel giratorio. Vamos a ponerlo por este lado para que lo puedan ver. Bisel giratorio en ambas direcciones, de acero inoxidable también en bisel, con esfera de color azul, con agujas luminosas de tono plateado, marcadores también de 24 horas, como este que tenemos aquí, marcadores de minuto alrededor del borde exterior. Esa escalita esa escala que tenemos aquí es un tipo de marcación analógico, luminoscentes, visualización de la fecha en la posición a las 3 en punto. Pueden ver aquí, es un movimiento de un calibre de Glycine GL 293, un cristal de zafiro resistente a los arañazos
una corona que debemos atornillar. El tamaño de la caja de 46 milímetros, de aquí a aquí 46 milímetros. Un movimiento automático con una reserva de marcha de 42 horas, con un grosor de la caja de 12 milímetros, de aquí a aquí 12 milímetros. El ancho de la banda de aquí a aquí 24 milímetros, con un broche de espiga en su manilla. Resistente al agua, de unos 100 metros o 330 pies. El estilo de reloj es un reloj casual. Aquí podemos ver la marca. Bueno, una esfera redonda para detallar un poquito más. La fecha nos la da a las 3 en punto. Las agujas de los horarios de la hora y el minuto. Tenemos por debajo de esta otra aguja que nos indicará, por supuesto, cuando estemos trabajando la segunda hora, o sea, otra zona horaria. Y tenemos aquí el segundero. Tiene una corona aquí. Observen. Esta presenta dos coronas en este caso. Esta que ustedes pueden ver aquí, que es la que utilizamos normalmente para ponerlo en hora. Y especie de una segunda corona que pueden ver aquí con su signo, con su logotipo de Glycine. Pueden ver ahí. Si ustedes observan el borde del bisel exterior, tiene una ranurita, y en este caso la corona también tiene una piececita aquí que también tiene una ranurita. Entonces esta corona se utiliza para cuando nosotros vayamos a poner en la segunda hora en cualquier parte del mundo que estemos, con la diferencia ahora que necesitamos cuando estamos en otro lugar para tener la hora de ese otro lugar. Cuando ya ajustamos la hora aquí, pues entonces, para que ese bisel no se corra, hacer esta como una segunda corona. Observen. Para. Entonces la cierra y ya el bisel no se mueve. Usted la cierra y el bisel no se mueve. Esta es su corona normal para trabajar las horas, los minutos y la fecha. Como les dije, el estilo del reloj es un reloj casual, un reloj que es automático, lo podemos ver, Good Time, y hecho en Suiza. A ver si lo veo. Hecho en Suiza, mírenlo ahí. World Time, tiempo mundial, automático. Glycine, serie Airman. Quería hablarles un poco ahora sobre la parte trasera del reloj para que vieran su mecanismo. Déjenme decirle que es un reloj que muestra bastante calidad. Pueden ver. Vamos a especificar ahí. Bien. Es un Glycine 0060 modelo. Todo es Stainless Steel. Pueden ver, automático, cristal de zafiro, 10 atmósferas, resistencia al agua, 10 atmósferas, y su número de serie que es el 103857. Ustedes pueden ver Glycine Airman, el signo de la avioneta que tenemos ahí del avión.
Observen su interior. $25 joyas. Vamos a ver por allá. Déjenme decirle que tiene una muy buena calidad este reloj. Muy buen acabado. Está muy bien pulido. Observen los bordes de este reloj, de la parte metálica. Está bastante bien pulido, bastante bien trabajado. El detalle de esta segunda corona, perfecto. Una correa genuina de cuero. Vamos a ver aquí la hebilla con la marca de Gleisin, y también incrustado aquí en el cuero tenemos la marca Gleisin, una costura en blanco. Es un reloj, a mí me gusta mucho este reloj, un reloj que tiene una calidad tremenda. Es un reloj que, si ustedes lo buscan en el site de Gleisin, es un reloj que está por encima de los $2000. Entonces, es cierto, ustedes pueden encontrar este reloj en alrededor de 300 y tantos dólares. Este a mí me costó, por ejemplo, 378 en Anfo. Y yo creo que tenemos que valorar que si un reloj hecho por una fábrica de tanto renombre, de tanto tiempo, de tantos años, que tiene Gleisin, y si ese reloj, su valor es de, cuando lo hacen, es de $3000, $2000, que sea, y después usted lo logra comprar a un precio mucho menor, no es porque el reloj tenga muy mala calidad, nunca se puede pensar en eso. Es que sencillamente, como está el tema de las relaciones comerciales y toda una serie de datos comerciales que nosotros no conocemos de esto, hace que a veces los productos haya que venderlos a estos precios, pero eso no significa ni mucho menos de que un reloj no tiene calidad porque bajó $1000, es porque sencillamente no lo venden. Y no es tampoco sencillamente comprar un reloj, un Rolex en $14000, $20000, un Omega en $7000, $8000, un Patek Philippe $50000. Debían pensar en esas marcas relojeras para que todo el mundo pueda disfrutar del buen arte que tienen estas marcas. Pero no significa de que este reloj u otras muchas marcas que tengan un valor inmerecido, no sencillamente tienen que vender, porque ellos tienen que pagar, tienen que ganar dinero, como lo hacemos nosotros diariamente. Así que siempre que ustedes tengan una posibilidad de ver un reloj que tenga en su precio inicial $1000, $2000, y usted lo puede coger en $300, pues cómprelo si puede comprarlo, porque va a tener un buen reloj, una buena calidad de reloj, le va a durar muchos años, como por ejemplo este reloj. Pues bien, como siempre digo, con esta bella imagen de este buen reloj, un reloj bueno, de calidad, me despido. No sin antes decirle, como siempre, cuídense. Espero les haya gustado este video, y si es así, den like, suscríbanse también, díganme sus opiniones, qué piensan acerca del canal. Estamos aquí para aceptar cualquier crítica, no somos profesionales en esto, somos nuevos en esto, y solo queremos transmitir inquietudes que tenemos, y así que podemos compartir en cualquier momento. Están mis correos, pueden escribir ahí, pueden decir lo que quieran.